El humano aceptó a una esclava alienígena como pago, solo para descubrir que era una princesa adinerada. El hedor acre de los circuitos quemados y el alcohol sintético impregnaban la lúgubre estación del mercado negro. James se mantuvo firme, con su voluminosa armadura de combate negra brillando bajo las luces de neón parpadeantes, mientras se enfrentaba al alienígena de piel gris, Traer. El artefacto tecnológico en cuestión, un modulador de fase cuántica, yacía entre ellos, sobre el mostrador de metal desgastado. «Mira, Traer», gruñó James, dejando ver su espesa barba oscura, sin poder ocultar su ceño fruncido. Ambos sabemos que esta tecnología vale al menos 50.000 créditos. «Estás intentando estafarme», dijo el alienígena calvo. Los ojos multifacéticos del comerciante se entrecerraron. 30.000, oferta final. Su voz grave contenía un dejo de sonrisa burlona. La mano de James se apretó instintivamente sobre su rifle. «Saqué esto de una zona restringida de clase 4. Perdimos a 2 buenos hombres para conseguirlo. Esto no es una baratija cualquiera». La piel gris de Traer se onduló con diversión. «Quizás podríamos endulzar el trato». «Trato», señaló una puerta lateral. «Tengo algo que podría interesarle a un hombre de sus gustos». Los ojos de James se entrecerraron. «No me dedico a eso, solo mire», interrumpió Kratt, pulsando un botón. La puerta se abrió con un siseo hidráulico, revelando una figura impactante que dejó a James sin aliento. Una mujer humanoide de piel violeta y cabello blanco y ondulado. Sus curvas se acentuaban con un atuendo ajustado que dejaba poco a la imaginación. Sus ojos, de un fascinante tono plateado, se encontraron con los de él con una intensidad que pareció atravesarlo. «El mejor material de las incursiones Centuri», dijo Kratt con orgullo. «Ethereum puro por valor de 20.000. Es suya. Más 30.000 créditos». James sintió que se le apretaba la mandíbula. «No tráfico con esclavos. Entonces considérelo un rescate». Kratt se rió entre dientes. «Obtendrá sus créditos, más la satisfacción de liberarla. Todos ganan». Los ojos de la mujer nunca se apartaron del rostro de James. Había algo en esa mirada, no miedo ni sumisión, sino una inteligencia calculadora que lo hizo detenerse. James se pasó una mano por su pelo oscuro y bien peinado. «Bien, pero quería un documento que confirmara que es libre en cuanto se complete la transferencia». La sonrisa de Kratt se ensanchó. Por supuesto, aunque dudo que quieras dejarla escapar una vez que tengas los malditos papeles», espetó James mientras Kraft se alejaba. James se acercó a la mujer. «No soy tu nuevo amo», dijo en voz baja. «Una vez que esto esté hecho, eres libre de ir a donde quieras». Una leve sonrisa curvó sus labios carnosos. «Me llamo Kara», dijo ella, con un acento exótico que le provocó escalofríos. «Creo que me quedaré contigo por ahora». Algo en su tono hizo que James se preguntara si lo habían engañado. Pero antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, Kratt regresó con los documentos. Minutos después, el trato estaba cerrado. Mientras se alejaban del puesto comercial, el paso de Kara coincidía perfectamente con el suyo. James no podía sacudirse la sensación de que su vida se había complicado significativamente. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. La nave de James, la Iron Spirit, era una corbeta modificada de clase Taran Vanguard, lo suficientemente pequeña para evitar llamar la atención innecesariamente, pero lo suficientemente grande como para albergar una tripulación de 6, aunque él solía volar solo. Mientras se acercaban al hangar, los ojos plateados de Kara absorbieron cada detalle de las elegantes líneas de la nave. «Es hermosa», murmuró Kara, deslizando sus delicados dedos violetas por la oscura superficie metálica del casco. «Ingeniería Taran en su máxima expresión». James arqueó una ceja. «Ahora sabes de naves, entre otras cosas», respondió ella con una sonrisa misteriosa que aceleró su pulso.
La esclusa se abrió con un suave siseo y James la dejó entrar. El interior de la nave era espartano, pero estaba bien mantenido, con equipos de última generación cuidadosamente integrados en su estructura de grado militar. «Bienvenido a bordo», dijo, quitándose las voluminosas piezas de su armadura y guardándolas en un estante de pared. Debajo llevaba un traje de vuelo negro ajustado que apenas ocultaba su musculatura. «Ponte cómodo mientras consigo su autorización para partir». La mirada de Kara se detuvo en él con aprecio. «Oh, tengo la intención de hacerlo en la cabina». James intentó concentrarse en la inspección previa al vuelo. Revisaba todo, pero su mente seguía divagando hacia su inusual pasajera. Algo en ella no encajaba. Los esclavos. Normalmente mostraban signos de maltrato o al menos de miedo, pero Kara se comportaba con una confianza casi regia. Cuando regresó al camarote principal, la encontró examinando su colección de libros raros, libros de papel, con evidente fascinación. «Estos deben haber costado una fortuna», dijo, pasando cuidadosamente la página de una antigua novela de la Tierra. «La mayoría. Piensa que estoy loca por guardar libros físicos en una nave espacial. La mayoría son tontos», dijo, colocando el libro. «Con cuidadosa precisión. El conocimiento debe atesorarse en todas sus formas». James se apoyó en el marco de la puerta, estudiándola. «No eres lo que pareces, ¿verdad? ¿O alguno de nosotros?» Kara se giró para mirarlo y la suave luz de la nave iluminó los reflejos plateados de su cabello blanco. «Pero tienes razón, no soy lo que ese mercader creía que era». ¿Y qué creía él? Que era solo otro trofeo capturado. Se acercó, con movimientos fluidos y gráciles. Nunca se preguntó, ¿por qué una Ethereum se dejaría vender sin resistencia? Los instintos de combate de James se aguzaron. «Permiten que mi gente posea ciertas habilidades». Levantó la mano y un tenue brillo púrpura emanó de la punta de sus dedos. Esos sistemas de seguridad de los mercaderes no se desactivaron por accidente. Quería ser vendida. La comprensión golpeó a James como un rayo de plasma. «Para mí específicamente. Necesitaba transporte fuera de esa estación y para ti». Se acercó lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba su piel violeta. «Tienes una reputación». James sintió que era un hombre de honor en una profesión poco conocida por ello. Alguien que intervendría si viera a una esclava siendo vendida. «Me engañaste», dijo, pero había más admiración que ira en su voz. «Prefiero pensar que fue una presentación». Sus ojos plateados brillaron con picardía. «Aunque debo admitir que la realidad superó mis expectativas». La computadora de la nave sonó, indicando que habían recibido autorización para partir. James debería haber ido a la cabina de inmediato, pero se encontró paralizado, cautivado por su presencia. «Todavía no me has dicho quién eres». «Realmente no, yo no lo he hecho». Ella extendió los dedos, rozando apenas su mandíbula barbuda, «pero lo haré después de que estemos a salvo, lejos de esta estación y sus ojos indiscretos». El contacto le recorrió el cuerpo con una descarga eléctrica y James tuvo que obligarse a retroceder. «Deberíamos ponernos en marcha, por supuesto». Su sonrisa cómplice sugería que era muy consciente del efecto que tenía sobre él. «Prepararé algunos refrigerios. Tu cocina está completamente abastecida». «Sí, sírvete». Se giró hacia la cabina y luego se detuvo. «Solo, no más sorpresas. Por ahora. ¿Dónde estaría la gracia?» Se rió al oír el sonido, como campanillas de cristal en el aire reciclado de la nave. Mientras James alejaba el Iron Spirit de la estación, su mente daba vueltas. Todo en esta situación gritaba trampa, pero sus instintos, los que lo habían mantenido con vida en incontables situaciones peligrosas, le decían que Kara no era una amenaza, al menos no para él.
La nave superó el pozo gravitatorio de la estación y James activó el motor FTL. Las estrellas se extendieron en líneas de luz a su alrededor al entrar en el hiperespacio. Hermosa, la voz de Kara vino de detrás de él. Había entrado. En la cabina, en silencio, llevaba 2 tazas humeantes de lo que olía a café de verdad, no a esa cosa sintética. ¿De dónde sacaste? Empezó a preguntar por el café, pero se detuvo al ver lo que llevaba puesto. Había encontrado uno de sus trajes de vuelo de repuesto. Pero de alguna manera, la prenda utilitaria le sentaba de maravilla. Tus controles ambientales están ajustados a las preferencias humanas, explicó, entregándole una taza. Si bien mi atuendo anterior era estéticamente agradable, no era particularmente práctico. James tomó un sorbo del café. Definitivamente auténtico y mejor que cualquier cosa que hubiera probado en meses. Estás llena de sorpresas, no te imaginas, dijo ella, acomodándose en el asiento del copiloto. Con gracia natural. Ahora, te cuento por qué el único heredero de la familia real etérea se dejó vender como ¿esclavo? James casi se atragantó con el café. El Iron Spirit flotaba por el hiperespacio. Sus motores cuánticos zumbaban una suave nana contra el vasto silencio del pequeño, pero cómodo salón de la nave. James estaba sentado frente a Kara, aún asimilando su revelación sobre ser el heredero etéreo. Así que dijo, dejando su segunda taza de café, ¿me estás diciendo que técnicamente compré una princesa con un modulador de fase cuántica? La melodiosa risa de Kara llenó la cabina. Cuando lo dices así, suena bastante absurdo. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos plateados brillando. Aunque debo decir que, en cuanto a compras se refiere, conseguiste una ganga. Todavía estoy tratando de entender por qué. James se pasó una mano por el cabello oscuro. El heredero al trono de Ethereum podría haber contratado cualquier servicio de transporte premium de la galaxia. ¿Por qué la elaborada treta? Porque, querido James, trazó el borde de su taza con un delicado dedo violeta. Necesitaba a alguien que no se pudiera comprar, alguien cuya brújula moral apuntara al norte verdadero, incluso en los confines más oscuros del espacio. Todo eso lo obtuviste de mi reputación. Todo eso lo obtuve de verte rechazar 3 intercambios de esclavos antes que el mío. Dejó su taza. ¿Pensaste que elegí esa estación al azar? James sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el café que estabas probando. Yo, entre otras cosas. Su mirada recorrió con aprecio su musculoso cuerpo. Los eterianos creen que el carácter se revela en los pequeños detalles. Momentos en los que creemos que nadie nos ve. ¿Y qué más viste en esos pequeños instantes? Un hombre que conserva una biblioteca de libros físicos en una era de comodidad digital, señaló a su alrededor. Un guerrero que mantiene su nave impecable, no por vanidad, sino por respeto a sus herramientas. Alguien que podría permitirse mejores alojamientos, pero elige vivir con sencillez. Me haces parecer una especie de santa. Oh, ni mucho menos, su sonrisa se volvió juguetona. También vi a un hombre que puede beber más que un estibador de centón, disparar más que un pistolero marciano y maldecir más que un hobby. Y el capitán de carga James no pudo evitar reírse. ¿Has terminado tus deberes? Se irguió con gracia fluida y se dirigió a la ventana, observando las estelas de luz del hiperespacio. Mi gente tiene un dicho, conoce el alma antes de confiar en la espada. James se unió a ella en la ventana, con cuidado de mantener una distancia respetuosa a pesar de su creciente deseo de cerrarla. ¿Y qué te dice mi alma, princesa? Por favor, princesa, se giró para mirarlo, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver destellos de luz estelar en sus ojos. Llámame Kara. Y tu alma, extendió los dedos, flotando justo encima de su mejilla barbuda sin llegar a tocarla, me dice que los humanos son mucho más fascinantes.
de lo que cualquiera de nuestros eruditos jamás imaginó. El aire entre ellos crepitaba con una tensión tácita. James se encontró, ahogándose en esos ojos plateados, luchando contra el impulso de acercarla. «Sabes», dijo él, con la voz más áspera de lo que pretendía. «De donde vengo, se considera de mal gusto psicoanalizar a alguien que acabas de conocer. Y de donde vengo yo», replicó ella, «se considera un desperdicio negar una atracción evidente». Antes de que James pudiera responder, la alarma de proximidad de la nave sonó con fuerza. Él, a regañadientes, la apartó. Se alejó de Kara y corrió a la cabina de la policía. Se dejó caer en el asiento del piloto con una facilidad casi ensayada. Alerta de proximidad en el hiperespacio. Kara lo siguió, acomodándose en el asiento del copiloto. Eso no debería ser posible. Muchas cosas imposibles parecen suceder a tu alrededor. James comentó, revisando las lecturas. Tenemos una nave que sigue nuestro rumbo. Son buenas, se mantienen justo al límite del alcance de los sensores. No son perseguidores, dijo Kara con seguridad. Mi partida fue completamente secreta. Incluso mis propios guardias creen que estoy en meditación profunda en nuestro santuario de la montaña. Podrían ser piratas al azar en el hiperespacio. Ella negó con la cabeza. No, esto es otra cosa. James estudió las lecturas de los sensores con más detenimiento. La forma en que nos siguen. Es casi como si estuvieran esperando algo o intentando hacernos daño en algún lugar. La expresión de Kara se volvió pensativa. ¿Cuál es el sistema más cercano en nuestra trayectoria actual? James consultó las cartas de navegación. Epsilon Aidani, principalmente colonias mineras. ¿Qué? Hay una estación de investigación en el espacio profundo. Supuestamente fue abandonada después de las guerras cuánticas, pero él consultó algunos datos adicionales. He oído rumores de que los traficantes de tecnología del mercado negro la usan como base, los mismos a los que les vendiste artefactos antes. No, estos son diferentes, peligrosos. La miró de reojo. Del tipo que no dudaría en pedir rescate por una princesa etérea. El rostro de Kara se endureció, adoptando una expresión más regia, más peligrosa. Entonces, tal vez sea hora de que te muestre lo que una princesa etérea puede hacer de verdad. Creí que ya la tenías. Su sonrisa era depredadora. Oh, James, eso solo era coqueteo. Esta energía púrpura comenzó a crepitar alrededor de sus dedos. Esto es algo completamente distinto. La sala de máquinas del Iron Spirit vibraba con una potencia apenas contenida mientras James y Kara preparaban su contramedida. Contra sus misteriosos perseguidores. La energía púrpura crepitaba alrededor de las manos de Kara mientras se conectaba con el sistema de la nave. Su conciencia se fusionaba con el motor cuántico de maneras que desafiaban la comprensión humana. Las vías neuronales de tu nave son extraordinariamente sensibles, murmuró, con sus ojos plateados brillando con una luz interior, casi como si estaban diseñados para la integración de Aterión. James monitoreaba las lecturas de energía, intentando no distraerse con cómo el juego de energía resaltaba sus elegantes rasgos. El dueño anterior mencionó algo sobre modificaciones personalizadas, pero nunca dijo de dónde provenían. Afortunadamente, las monedas de la suerte. Kara sonrió, sabiendo que no era así. Con estos sistemas puedo crear una sombra cuántica, hacer que parezca que hemos salido del hiperespacio mientras en realidad continuamos en un vector diferente, y nuestros amigos allá atrás seguirán la sombra pensando que nos han herido justo donde querían. Su sonrisa se volvió depredadora, directo a nuestra trampa. James se encontró hipnotizado por su confianza. La supuesta esclava que había rescatado estaba demostrando ser la compañera más capaz con la que jamás había trabajado. Ya has hecho esto antes. Una princesa debe saber cómo manejar situaciones difíciles.
Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Aunque debo admitir que la compañía hace que esta situación en particular sea mucho más agradable. El aire entre ellos estaba cargado con algo más que energía cuántica. James se acercó, aparentemente para revisar una lectura, incluso con misteriosos perseguidores. Intentando capturarte, especialmente a ella. Sus dedos rozaron los de él al alcanzar el mismo panel de control. El peligro tiene la costumbre de aclarar cosas como cuanto aprecio. Tener a mi lado a un humano fuerte y capaz. Ella se giró para mirarlo de frente. Sus cuerpos a escasos centímetros de distancia. Alguien que me ve como algo más que un título o un premio. El corazón de James latía con fuerza contra sus costillas. ¿Y cómo crees que te veo? ¿Por qué no me lo muestras? El sistema de alerta de la nave sonó justo en ese momento, indicando que sus perseguidores se acercaban con una moderación admirable. Ambos volvieron a sus tareas. Sombra cuántica lista, informó Kara con voz ronca. En sus marcas. James respiró hondo, obligándose a concentrarse. Ejecutar en 3, 2, 1. La nave se estrelló. Cuando los poderes de Kara se activaron en los sensores, su señal se dividió, uno continuó hacia la estación de investigación, el otro se desvió hacia el espacio profundo. Sus perseguidores, como se predijo, siguieron la sombra. Funcionó. El entusiasmo de Kara era contagioso. Mordieron el anzuelo. Ahora viene la parte divertida. James trazó un nuevo rumbo. Daremos una vuelta a través de la nube de Oort. Y los atraparemos por la espalda mientras registran la estación. Estrategia brillante. La admiración de Kara era palpable. Aunque tenemos varias horas antes de ejecutar esa parte del plan. Sus ojos se encontraron en el aire entre ellos, electrificado de posibilidades. Varias horas, repitió James, con voz ronca. ¿Alguna sugerencia para pasar el tiempo? Kara se acercó. Su piel violeta parecía brillar en la tenue luz de la sala de máquinas. Se me ocurren algunas actividades dignas de una princesa y su galante rescatador. Creí que tú habías organizado todo esto, le recordó, aunque sus manos ya la buscaban. Quizás organicé que me rescatara exactamente él. Hombre adecuado. Sus dedos recorrieron los contornos de su pecho a través de su traje ligero. Alguien que vería más allá. El engaño a la verdad subyacente y qué verdad es esa que a veces ella. Susurró presionándose contra él. Una princesa necesita ser vista simplemente como una mujer y a veces un mercenario puede ser. En toda la extensión de la palabra, el príncipe que ella había estado esperando. Sus labios se unieron en un beso que envió energía cuántica crepitando a través de los sistemas de la nave. Toda pretensión de resistencia se desvaneció cuando finalmente se rindieron a la atracción que había estado creciendo desde su primer encuentro. En ese momento, los títulos de fondo dejaron de importar. Eran simplemente un hombre y una mujer encontrando algo extraordinario en los brazos del otro. Horas más tarde, mientras yacían entrelazados en los aposentos de James, Kara trazó figuras perezosas en su pecho. «Sabes», reflexionó, «esto no es exactamente como suele progresar el cortejo a Therion». James rió entre dientes, pasando sus dedos por su cabello rojo estelar. Sin rituales elaborados, sin declaraciones formales. Oh, ahí están. Normalmente son docenas. Se incorporó para mirarlo, sus ojos plateados brillando. Aunque debo decir que prefiero este enfoque humano mucho más. El directo. Hablando de directo, James revisó los sistemas de la nave. Cronómetro, pronto estaremos cerca de nuestro punto de emboscada. Suspiró Kara con satisfacción, estirándose de una manera que hizo que el pulso de James se acelerara de nuevo. El deber llama, pero después de ocuparnos de nuestros perseguidores, debemos discutir el protocolo adecuado para un mercenario humano cortejando a una princesa de Ethereum. Creí que acabábamos de hacerlo. Su risa, rica y genuina, llenó la cabina. Oh,
Mi querido James, esto era solo el comienzo. La semana siguiente a su primer encuentro íntimo transformó la vida a bordo del Iron Spirit de maneras que James jamás habría imaginado. Los pasillos de la nave, antes fríos y utilitarios, ahora vibraban con una energía que nada tenía que ver con su motor cuántico. Cada mirada compartida, cada roce accidental en los estrechos pasillos, contenía un potencial eléctrico. Kara se había integrado a la perfección en las operaciones diarias de la nave. Sus habilidades de Ethereum mejoraban sistemas que James ni siquiera sabía que podían mejorarse, pero fue su presencia en su vida personal lo que realmente revolucionó su mundo. «¿Tu café, capitán?», ronroneó una mañana, dejando su taza en la cabina. Llevaba puesto otro de sus trajes de vuelo. Aunque había modificado este para que le sentara mejor, la forma en que se movía hacía que incluso la ropa reglamentaria pareciera un atuendo real. «¿Sabes?», dijo James aceptando la bebida. «No tienes que llamarme capitán. Oh, pero me gusta». Sus ojos plateados brillaron con picardía, especialmente porque te supero en todos los demás aspectos. Le tomó la mano antes de que pudiera retirarla. «Ah, sí, Alteza». El título, antes formal, se había convertido en algo. En una broma privada entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se saltaban las formalidades en privado. En efecto, se acomodó en su regazo con una facilidad casi ensayada, lo que hacía que la navegación fuera considerablemente más difícil. «Aunque debo decir que has demostrado unas habilidades de mando notables en ciertas situaciones». Las manos de James encontraron su camino hacia sus caderas. «Mi objetivo es complacerte». «Sí que lo haces». Se inclinó para darle un beso que amenazó con descarrilar todo su plan de vuelo. La alerta de proximidad de la nave eligió ese momento para sonar. «Salvados por la campana», murmuró James contra sus labios. «Posponido», corrigió Kara, deslizándose a regañadientes de su regazo para revisar los sensores. Su expresión se volvió seria. «Tenemos compañía». 3. Naves saliendo del hiperespacio. James cambió inmediatamente al modo táctico, aunque su cuerpo aún vibraba por la interrupción. Formación de persecución estándar. Ni siquiera intentan ocultar sus intenciones. Sus dedos danzaron sobre los controles. Energía púrpura mejorando las lecturas de los sensores. «Espera, estas firmas de energía son Ethereum. Tu gente, la Guardia Real». Se mordió el labio. «No debían descubrir mi ausencia durante otra semana». Las manos de James se aferraron a los controles. «Opciones. Podríamos huir». Sus ojos plateados se encontraron con los de él. «Oh, oh, oh. Podríamos enfrentarlos juntos». Le tendió la mano. «Mostrar. Les dije que había elegido mi camino y a mi pareja». La palabra pareja le transmitió a James una calidez que nada tenía que ver con la atracción física. «¿Estás segura de esto? Quizás haya maneras más fáciles de presentar a tu nuevo novio humano a la familia». Su risa llenó la cabina. «Novio. Qué término humano tan pintoresco». Ella le apretó la mano. «En la cultura etérea, lo que hemos compartido va más allá de cualquier clasificación simple. Ahora estamos ligados cuánticamente». «Eso suena serio». «Lo es». Su expresión se suavizó. «Nuestras energías se han fusionado de maneras irreversibles. Incluso si quisieran separarnos, no podrían, no sin arriesgar un daño grave a ambos». James procesó esta información. «Entonces, ¿lo que dices es que básicamente estamos casados según los estándares eterianos?» «Más que casados». Una energía púrpura centelleó alrededor de sus manos unidas. «Tenemos almas gemelas. Es increíblemente raro, incluso entre mi gente, el hecho de que haya sucedido con un humano». Ella sonrió. «Bueno, digamos que va a causar bastante revuelo en la corte real». Las naves que se acercaban dispararon tiros de advertencia. Hablando de revuelo, James dijo: «¿Cómo quieres? Para manejar esto,
La respuesta de ella fue levantarse y atraerlo hacia un beso apasionado que los dejó a ambos sin aliento. Primero les mostraremos que no pueden separarnos. Luego, su mano se deslizó hacia su abdomen en un gesto que hizo que el corazón de James diera un vuelco. Luego les hablaremos del aire que están recibiendo. Los ojos de James se abrieron de par en par. Sus parejas unidas cuánticamente son excepcionalmente fértiles, explicó con una sonrisa radiante, y la biología del éter es eficiente. Antes de que James pudiera procesar por completo esta información que cambiaría el mundo, las naves de la Guardia Real lo saludaron, listas para enfrentar su futuro. Los ojos de la capitana Cara brillaron con desafío y afecto. James la atrajo hacia sí, una mano protectoramente cubriendo la de ella sobre su abdomen. Siempre contigo, dijo mientras se preparaban para responder al saludo. James reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida desde que aceptó aquel fatídico trato en el mercado negro. Había pensado que estaba rescatando a una esclava, solo para encontrarse unido a una princesa de maneras que trascendían la comprensión ordinaria. Y ahora, con su hijo creciendo dentro de ella, su historia se estaba convirtiendo en algo aún más extraordinario. La pantalla principal se encendió, revelando la popa. El rostro del comandante de la Guardia Real Etérea. James se irguió, manteniendo un brazo alrededor de la cintura de Cara, listo para afrontar lo que viniera. Después de todo, ya no era solo un mercenario. Estaba ligado cuánticamente a una princesa etérea, a punto de ser padre de un heredero real mitad humano, mitad etéreo. La vida se había vuelto infinitamente más complicada e infinitamente más maravillosa de lo que jamás hubiera imaginado. La imagen holográfica del comandante de la Guardia Real Etérea parpadeó ante ellos. Su imponente figura con armadura plateada, incluso proyectada, se abrió de par en par al ver a Cara envuelta en el abrazo protector de James. Su Alteza, comenzó formalmente, pero vaciló ante la evidente intimidad. Princesa Cara, su padre puede esperar, comandante. Cara la interrumpió. Su autoridad real era evidente a pesar de llevar un traje de vuelo modificado. Primero, apague sus sistemas de armas. No me retienen contra mi voluntad. De hecho, se giró para besar la mandíbula barbuda de James, incomodando visiblemente al comandante. Estoy exactamente donde quiero estar. James reprimió una sonrisa ante la evidente angustia del comandante. El hombre parecía. Se tragó un cristal cuántico, pero Alteza, los protocolos ya han sido reemplazados por una ley superior. La mano de Cara brilló púrpura al levantarla, y la energía se arremolinaba entre ella y James. Estamos unidos cuánticamente. La conmoción que recorrió al comandante. Tripulación del puente fue casi cómica. Varios oficiales jadearon, uno incluso se desmayó. Imposible, susurró con un humano. No solo es posible. La sonrisa de Cara se volvió traviesa, pero completamente confirmada a través de múltiples interacciones. James tosió para ocultar su risa, recordando esas confirmaciones. Con vívida claridad. La semana pasada había sido una revelación en más de un sentido. Cada encuentro apasionado fortalecía su vínculo cuántico hasta que sus energías se movían en perfecta sincronización. Además, Cara continuó su mano libre, deslizándose hacia su abdomen. El linaje real ya está asegurado esta vez. 3 oficiales más se desmayaron. El comandante parecía a punto de unirse a ellos. ¿Estás? Sí, embarazada. Un híbrido, el primer heredero real humano Ethereum, confirmó Cara con orgullo. Lo que hace que cualquier discusión sobre la separación no solo sea imposible, sino potencialmente peligrosa para el futuro de nuestro pueblo. James observó al comandante. Esta información señalaba cómo el entrenamiento táctico del hombre chocaba con sus prejuicios arraigados. Finalmente, Duty salió. Tu padre debe ser informado. Cara aceptó de inmediato. Su tono se suavizó. Pero en nuestros términos, regresaremos a Eteria.
Nos presentaremos como corresponde. James añadió con firmeza, nos encargaremos de quienes nos perseguían antes de que llegaras. Esto llamó la atención de Ting. ¿Perseguidores? Alguien intentó hacernos daño. Una estación de investigación abandonada, explicó James. Los evadimos, pero siguen ahí fuera. Mercenarios, sugirió Kara, esperando. Para capturar a una princesa etérea y pedir rescate, aunque obtuvieron más de lo que esperaban. La expresión del comandante se endureció. Esto ahora es un asunto de seguridad real. La escoltaremos. Nos apoyarás, corrigió Kara, pero lo manejaremos a nuestra manera. Considéralo una prueba. De las capacidades de mi futura consorte. James arqueó una ceja al ver a la consorte, pero mantuvo su expresión neutral. Discutiremos los títulos más tarde, preferiblemente durante uno de sus momentos más íntimos, cuando Kara estuviera más dispuesta a negociar. Como desee, Alteza. La cosa no parecía feliz, pero tenía pocas opciones. Mantendremos la distancia, pero dentro del rango de apoyo. Tras finalizar la transmisión, Kara se giró en los brazos de James, presionándose contra él de una manera que hacía que la planificación táctica fuera considerablemente más difícil. «¿Consorte?», preguntó, mientras sus manos buscaban automáticamente su camino hacia sus caderas. «¿Prefieres un príncipe, consorte?», le mordisqueó la oreja. «O tal vez un placer real, capitán. Ahora solo te estás inventando títulos», gimió él cuando ella encontró un punto particularmente sensible en su cuello. «Soy una princesa», murmuró contra su piel. «Puedo inventarme los títulos que quiera. Especialmente para el padre de mi hijo». El recuerdo de su embarazo le provocó una oleada de deseo protector. Su vínculo cuántico amplificó la sensación, haciendo que Kara jadeara mientras el eco resonaba. «Entre ellos deberíamos concentrarnos en nuestros perseguidores», logró decir, aunque sus manos ya se deslizaban bajo su traje de vuelo. «Tenemos tiempo», ronroneó ella. «La Guardia Real nos avisará de cualquier acercamiento». Sus dedos desabrocharon rápidamente los cierres de su traje. «Además, las mujeres embarazadas tienen ciertas necesidades». «¿Es así?». La levantó y la colocó sobre las pantallas tácticas de la consola de navegación. «¿Y qué dice la ciencia médica del éter sobre cómo satisfacer esas necesidades?». «Oh, es altamente recomendable». Sus ojos plateados brillaron con deseo, esencial para una correcta alineación cuántica varias veces al día. Horas más tarde, mientras yacían entrelazados en sus aposentos, Kara trazó los patrones de energía que su pasión había dejado brillando en la piel de James. «Sabes que la corte real se escandalizará por lo humano o por el vínculo cuántico. Por lo completamente que has corrompido a su princesa». Sonrió. Contra su pecho, esperaban que hiciera una alianza política que fortaleciera las alianzas tradicionales. En cambio, huiste. Y te compraste con un mercenario. La mejor compra que jamás haya hecho. Ella se incorporó para mirarlo. «Aunque debo advertirte que la presentación formal a mi padre será intensa». James la acercó más. Más intensa que enfrentarse a 3 naves de la Guardia Real. «Mientras anunciabas tu embarazo». Ella lo besó suavemente. «Pero primero tenemos que lidiar con nuestros misteriosos perseguidores. Muéstrale a mi gente exactamente por qué su princesa eligió a un guerrero humano como compañero. ¿Alguna idea sobre ese frente?». La sonrisa de Kara se volvió depredadora. «En realidad sí. ¿Recuerdas cómo modifiqué los sistemas cuánticos de la nave? Difícil de olvidar, especialmente porque lo hiciste con ese atuendo». Ella le dio una palmada juguetona en el pecho. «Concéntrate, capitán. Esas modificaciones nos dan ciertas ventajas, particularmente cuando se combinan con nuestro vínculo cuántico». Mientras ella explicaba su plan, James no pudo evitar maravillarse de cómo esta mujer había transformado por completo su vida,
de una simple transacción en el mercado negro a compañeros unidos cuánticamente. Esperando un hijo. Era más allá de todo lo que podría haber imaginado, y de alguna manera, sabía que lo mejor estaba por venir. La sala de máquinas del Iron Spirit palpitaba con un brillo púrpura etéreo. Kara canalizó su energía a través de los sistemas cuánticos modificados. Su embarazo solo había potenciado sus habilidades. La vida que crecía en su interior añadía nuevas dimensiones a sus poderes. ¿Lista?, preguntó a James, que estaba en la estación táctica, con las manos sobre los controles. Nacida. ¿Lista?, respondió con una sonrisa confiada, haciéndola palpitar el corazón. Aunque todavía no puedo creer que estemos usando nuestro vínculo cuántico como un sistema de armas, no solo como un arma, corrigió Kara. Sus ojos plateados brillaban. Piensa en ello como una danza, donde nuestros perseguidores están a punto de descubrir que están en clara desventaja. Su plan era audaz: usar su conexión íntima para crear un campo de resonancia cuántica que inhabilitaría cualquier nave que se acercara demasiado. Las naves de la Guardia Real mantuvieron su distancia de seguridad. Su tripulación aún se adaptaba a las impactantes revelaciones sobre el compañero elegido de su princesa. En camino, anunció James cuando sus sensores detectaron las naves perseguidoras emergiendo del hiperespacio. 3 naves, la misma configuración de antes. Las manos de Kara se movían con intrincados patrones. Energía púrpura fluía entre ella y los sistemas de la nave. Perfecto. Están justo donde los queremos. A través de su vínculo cuántico, James sintió la oleada de poder acumulándose dentro de ella. Sin pensarlo conscientemente, extendió la mano, prestando su propia energía para fortalecer la de ella. La sensación era embriagadora, como sus momentos más apasionados, amplificados y enfocados en puro poder. «¿Sabes?», dijo con voz ronca por la concentración y el deseo. «Si alguien me hubiera dicho hace un mes que estaría usando energía tántrica para luchar contra piratas espaciales, técnicamente es resonancia armónica cuántica», corrigió Kara con una risita. Mientras mantenía su porte regio ante la corte, él la corrigió: «La mejor decisión que he tomado», enviándole una oleada de amor a través de su vínculo que la hizo jadear suavemente. El alto canciller se acercó con sus ornamentadas vestiduras sondeando tras él. El informe real reconoce el vínculo cuántico entre la princesa Kara y James Field de la Tierra. Además, reconocemos la fuerza sin precedentes de su unión y los dones únicos que promete para la próxima generación. Un murmullo de asentimiento recorrió entre los nobles reunidos. Los últimos meses habían presenciado numerosas demostraciones de sus poderes combinados, cada una más impresionante que la anterior. Su capacidad para canalizar la energía cuántica a través de su íntima conexión había revolucionado la comprensión del potencial humano. El canciller continuó: «A la luz de estos avances y con la bendición de su majestad, por la presente otorgamos a James Field el título de príncipe consorte y guardián del reino cuántico». James sintió el orgullo y la diversión de Kara fluir a través de su vínculo. Ella había estado escribiendo sobre los títulos, aunque el de guardián del reino cuántico era nuevo. La ceremonia prosiguió con toda la pompa y circunstancia esperadas de la corte de Aterion. La repentina inspiración de Kara la interrumpió con un fuerte suspiro. «James», preguntó a través de su vínculo, sintiendo su primera contracción, «¿tu hijo?». Ella respondió con una risa mental: «Tienes un gran sentido de la sincronización». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de energía cuántica y antiguos rituales de parto. El éter y la medicina, combinados con su poderoso vínculo, transformaron lo que podría haber sido un peligroso parto híbrido en algo milagroso. James no se separó de ella en ningún momento. Su energía compartida aliviaba el trabajo de parto. Cuando ella no estaba concentrada en traer a su hijo al mundo, Kara se deleitaba enseñándole nuevos aspectos de su conexión, convirtiendo incluso
Esta intensa experiencia en una oportunidad para la intimidad. Solo tú, dijo él. Durante un breve respiro, usarías las contracciones como una oportunidad para los juegos previos cuánticos. Las mujeres etéreas, jadeó ella. Apretando su mano, cree en aprovechar cada momento, especialmente con sus compañeras vinculadas cuánticamente. Su hijo llegó al mundo en un destello de luz púrpura que se extendió por todo el palacio. Su piel era de un tono violeta más claro que la de su madre. Sus ojos, una llamativa mezcla de plata y avellana humana. Pero era su hijo cuántico. La firma que Drew exclamó entre jadeos de los médicos presentes, una mezcla perfecta de fuerza humana y poder del Ethereum. Es hermoso, susurró James, acunando a su hijo mientras se sentaba junto a una exhausta pero radiante Tera. Es perfecto, asintió ella, extendiendo la mano para tocar la mejilla del bebé. Nuestro pequeño príncipe, nacido de una transacción que se convirtió en una transformación. Hablando de transformaciones, James cambió al bebé a un brazo para alcanzar su armadura ceremonial. He estado esperando el momento adecuado para mostrarte esto. Sacó un dispositivo familiar, el modulador de fase cuántica que lo había iniciado todo. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. ¿Lo conservaste? ¿Lo modificaste? Se lo entregó. Mírala. Firma descifrado. Ella la examinó y luego rió con deleite. Codificaste nuestra frecuencia cuántica en ella. Eso es increíblemente romántico para un exmercenario. Bueno, yo tenía a una princesa alienígena increíblemente sexy enseñándome sobre armónicos cuánticos. Se inclinó para besarla. Su vínculo vibraba con renovada pasión. Su hijo emitió un pequeño sonido. Sus pequeñas manos brillaban con energía púrpura, ya canalizándola. Kara lo notó. Orgullosamente, será más fuerte que cualquiera de nosotros dos. Pobre corte real, no sabrá qué les pasó. Pobre universo, no sabrá qué le pasó, corrigió, atrayéndolo hacia sí para otro beso. Mientras su familia se acurrucaba en la cámara de parto real, James reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta allí. De una simple transacción comercial a un amor que trascendía las especies. De un supuesto esclavo a una princesa vinculada cuánticamente. De un mercenario solitario a un padre, príncipe consorte. El universo, al parecer, tenía sentido del humor y una inclinación por el romance. Te amo, transmitió a través de su vínculo. Lo sé, respondió ella con su característico descaro. Creo que compré ese amor con un modulador de fase cuántica. El mejor trato de todos. El mejor trato de todos, asintió ella. Su hijo brillaba de satisfacción entre ellos mientras su vínculo cuántico palpitaba con promesas de aventuras por venir.